Buenos días, nosotros somos el grupo 1, está conformado por Sebastián Martín, Silvia Carreño, Luis Umaña y quienes habla Sebastián Orduz. Nosotros les hablaremos sobre el desarrollo de un modelo termodinámico para la corrosión de los hormigones refractarios de alúmina óxido de magnesio por escorias de cuchara de acero en la metalurgia secundaria. Primero hay que saber que los hormigones de espinela de alúmina de magnesio in situ se utilizan como revestimiento refractario de cucharas en la industria siderúrgica. Estos, al tener contacto con la escoria, sufren de degradaciones que limitan su rendimiento, y el objetivo de este artículo es predecir el ataque termodinámico de una escoria sobre el refractario de aluminio de magnesio, utilizando la modernización termodinámica de FactShape 1, que va a ser el software que utilizaremos. Para evaluar la fiabilidad de los resultados termodinámicos, se llevó a cabo una etapa de validación que permitió comprobar que la base de datos estaba bien adaptada al sistema de espinela de aluminio de magnesio. Y a continuación, se calculó el fenómeno de la corrosión desde un sistema simple hasta uno más completo para comprender el mecanismo y la influencia de los óxidos específicos. El modelo también se comparó con microestructuras corroídas de una cuchara de acero para evaluar la contribución de cada contribuyente en el molde. Los agregados de alumina reaccionan con la escoria para producir capas monominerales de aluminatos de cal, mientras que las espinelas complejas se forman a partir de la reacción de la escoria con la matriz del moldeable. Estos hormigones sufren degradaciones de origen termoquímico y termomecánico que limitan su rendimiento. Por ejemplo, en la figura de la parte inferior se muestra la corrosión y las grietas de un revestimiento de alumina magnesia tras su uso en una cuchara de acero. El objetivo de este artículo es obtener una mejor comprensión de la corrosión de estos refractarios por las escorias de la metalurgia secundaria mediante un enfoque termodinámico. Además, otros objetivos que tenemos en cuenta es, primero, comparar los resultados teóricos con las observaciones microestructurales realizadas en refractarios corroídos de cucharas de acero, y segundo, predecir los compuestos y las fases formadas a altas temperaturas en el equilibrio termodinámico. Ahora hablaremos sobre la descripción de los hormigones de alumina, óxido de magnesio y de las escorias de metalurgia secundaria. Primero, los hormigones de espinela, que sería aluminio o magnesio, in situ son hormigones de bajo contenido en cemento que contienen agregados de alumina incrustados en una matriz de aluminocal. Los agregados, que constituyen el 70% del peso del hormigón, están formados por alumina tabular o corindón blanco, cuyo tamaño de partícula oscila entre algunos milímetros. La matriz está compuesta por cemento de alúmina, granos finos de magnesia, microsílice y partículas finas a ultrafinas de alúmina. La magnesia está presente en la matriz con una granometría fina de alrededor de 10 milímetros. Además, a la temperatura de trabajo, la magnesia reacciona totalmente con la alúmina para formar una fase de espinela, que sería óxido de magnesio, alúmina. Además, en estos hormigones se tienen buenas propiedades termomecánicas y sobre todo una gran resistencia a la corrosión a temperatura elevada. Acá podemos ver en pantalla los análisis químicos típicos de varios hormigones de alumina magnesia. Aquí podemos ver las composiciones químicas de las escorias de estos hormigones que están compuestos por óxido de calcio, alúmina, óxido de manganeso, entre otros. Ahora, la descripción de las herramientas de cálculo termodinámico. Los datos y los cálculos de la termodinámica son especialmente adecuados para comprender los fenómenos de la corrosión. Los cálculos se basan en la minimización de la entalpía libre del sistema. De este modo es posible deducir la naturaleza de las fases sólida, líquida y gaseosa, así como su composición química y su velocidad de reacción en el equilibrio termodinámico. Además, se pueden determinar las temperaturas de líquido y sólido y también las fases sólidas y líquidas. Los cálculos se han realizado con FAT61 en la versión 5.4.1, es el software que vemos en pantalla. Esto es un paquete y una base de datos totalmente integrado desarrollado conjuntamente por TermFat y GTT Technologies. Consta de una serie de módulos que acceden y manipulan la base de datos termodinámicas y realizan diversos cálculos. FAT61 se compone de dos tipos de base de datos termoquímicas, las compuestas y las reales. Las compuestas constan con más de 4.400 sustancias puras y compuestos. La base de datos de compuestos corresponden principalmente a especies estequiométricas sólidas, líquidas y gaseosas, como por ejemplo la cristobalita y la trimita, y también están incluidas algunos compuestos no estequiométricos. La base de datos de solución son para relaciones sólidas, líquidas, cerámicas, sales, escorias, etc. Los datos se almacenan en forma de función de energía de Gibbs para los constituyentes de las fases y parámetros para el exceso de energía de Gibbs. En pantalla podemos ver los sistemas binarios ordenados y el número de fases líquidas, fases sólidas y el tipo de soluciones que presentan. Ahora vamos a presentar las posibles optimizaciones que nos bota el software. Vemos el diagrama de la literatura a la izquierda y el diagrama que simplifica o optimizado el software a la derecha. También lo vemos en la parte de abajo. Esos son como posibles ejemplos que puede realizar el software.
Validación de los cálculos termodinámicos. En esta parte del estudio se determinaron los principales parámetros para calcular los diagramas de fase a partir de la base de datos FT-OXID y PAC-SAGE, específicamente en los diagramas binarios y ternarios mostrados en pantalla. Siendo los sistemas binarios los de mano derecha y los sistemas ternarios mostrados en la parte izquierda. Sistemas binarios. Los sistemas binarios más importantes, optimizados por varios autores que hicieron posible este estudio investigativo, son los siguientes. Sistema alúmina-óxido de calcio, sistema alúmina-óxido de magnesio, sistema óxido de calcio y óxido de magnesio, sistema óxido de manganeso y alúmina, y por último, óxido de manganeso y óxido de calcio. Hay que aclarar que, por optimizado, hago referencia a dichos diagramas que fueron analizados, criticados, seleccionados y calculados a partir de la temperatura de la literatura encontrada. Todo ello evidenciado en la tabla número 3, como pueden observar en pantalla, donde se muestra el número de líquidos, sólidos y soluciones que se tuvieron en cuenta para el cálculo de equilibrio. Esta optimización fue posible gracias al software PAC-SAGE Thermodynamical Database System, con el cual se logró comprobar que dichos diagramas en fase encontrados en la literatura se reproducían con la misma exactitud. Estos diagramas son presentados en la figura número 4, la recopilación de estos diagramas, como pueden observar, con el fin de hacer una comparación, en este caso siendo los que se encuentran a mano izquierda como los diagramas encontrados en la literatura y a mano derecha los diagramas calculados a partir de la optimización de los parámetros encontrados. Podemos decir que esta optimización fue exitosa gracias a que, como hice mención, la forma y los compuestos encontrados en estos diagramas creados por el software PAC-SAGE resultaron ser similares, demostrando que los cálculos realizados son acordes a la literatura. Estos cálculos fueron realizados con base en las temperaturas de líquidos y sólidos con diferentes mezclas de refractario de escoria y alúmina magnesia, comparándose con valores encontrados en la tabla número 4, como pueden observar, en la cual podemos concluir que de cierta manera estos resultados son relativamente similares, contando solo con una pequeña diferencia de temperaturas inferiores a 50 grados Celsius, sin contar, claro, con la composición en porcentaje en peso de cada componente. Sistemas ternarios. Al igual que los diagramas binarios, se empleó el estudio y validación de los siguientes diagramas ternarios representados anteriormente, en donde con la ayuda del software PAC-SAGE se calcularon 3 composiciones típicas, entre ellos un refractario de alúmina magnesia, una escoria y una mezcla que conserva 50% de su peso en material refractario y su otra mitad, o sea, el otro 50% en peso de escoria, comparados con el sistema ternario, obteniendo un comportamiento similar al diagrama optimizado. Un ejemplo de ellos son los diagramas que voy a ir presentando a continuación. Sistema ternario alúmina, óxido de calcio y óxido de magnesio. Este sistema representa el 90% en peso de la escoria y el 99.1% en peso de los componentes de la composición refractaria encontrada, donde la superficie de líquidos y la fase de cristalización primaria fueron optimizados, como pueden observar en las figuras 5 y 6 respectivamente, siendo la superficie de líquidos en la figura de la izquierda y la fase de cristalización en la figura de la derecha. En adición a ello, se realizaron cálculos para las 3 composiciones del material, con el fin de determinar estos parámetros, o sea, la temperatura de líquidos y sus fases de cristalización primaria, validando de esta manera el diagrama optimizado. La representación de estos valores es expresada en la tabla número 5, en la parte superior de la plantilla, lo cual permitió identificar el número de especies sólidas y líquidas implicadas junto con las soluciones a seleccionar donde existe la fusión homogénea de varias sustancias, con lo cual se construyó la tabla número 6, encontrada en la parte inferior, que aunque no presente muchos datos, es necesaria para expresar en mejor medida el comportamiento que va tomando cada parámetro en este proyecto investigativo, donde prefieren no dejar cabos sueltos al momento de analizar los resultados obtenidos, ya que este es el eje científico para justificar el estudio. Con la ayuda de estos datos, podemos decir que el sistema que modela PAC-SAGE está bien optimizado para estas condiciones de trabajo en la simulación del refinado del acero, encontrando una similitud en los cálculos anteriormente mencionados, en otras palabras, aquella coincidencia que existe entre la literatura y la experimentación,
Sin embargo, no podría decirse lo mismo de otros estudios allegados a este trabajo, como por ejemplo las relaciones de fase en los subsistemas ternarios alúmina y dos materiales cerámicos compuestos, en base al diagrama ternario alúmina, óxido de magnesio y óxido de calcio. Estudios de los cuales se mostró la existencia de nuevas fases, como como las que son mostradas en pantalla, es extraídas de los dos artículos también mostrados en pantalla. Estos existen en rangos muy limitados de composición. Por lo mismo, no han sido observadas experimentalmente en este estudio. Por tanto, estas especies fueron eliminadas de la base de datos, lo que implica la ausencia de los mismos en los cálculos posteriores con el fin de obtener resultados más estables y reproducibles. Sistema ternario, alúmina, óxido de calcio y óxido de manganeso. Este sistema, a diferencia de su antecesor, representa el 95% en pesos de la escoria y el 94.1% en pesos de la composición refractaria, donde su optimización fue expresada en la figura número 7, que es la que pueden apreciar. Y al igual que en los sistemas anteriores y modelado, se realizaron cálculos para 3 composiciones definidas expresadas en la siguiente tabla. Estos cálculos concuerdan con el diagrama optimizado, demostrando que el sistema sí está bien optimizado para los rangos de composición estudiados, logrando de esta manera identificar el número de especies sólidas y líquidas implicadas, junto con las soluciones seleccionadas. Para la validación de este modelo, los cálculos realizados en los principales sistemas binarios o ternarios presentados validan el sistema optimizado en este rango de composición establecido, logrando de esta manera simular el sistema alúmina, óxido de calcio y óxido de magnesio a partir de la base de datos de los cálculos realizados, utilizándose posteriormente en sistemas refractarios y de escoria más complejos. Modelización de la corrosión de un molde de aluminio óxido de magnesio por una escoria rica en óxido de calcio. El objetivo de este estudio es simular el caso real de ataque al refractario por una escoria. El enfoque consiste en aplicar el método de los casos simplificados de 3 o 4 óxidos al caso real que se mostraron anteriormente en la tabla 2 y observar el papel de los nuevos óxidos. Por ejemplo, se observará la consecuencia de añadir óxido de silicio en el sistema. El primer sistema de estudio es el caso simplificado del sistema ternario de alúmina, óxido de calcio y óxido de magnesio que se puede ver en la figura 8. Donde tenemos que el refractario está compuesto por un 95% de alúmina, 5% de óxido de magnesio y la escoria está compuesta por 50% de alúmina, 50% de óxido de calcio y se estudiarán todas las proporciones posibles entre estas dos composiciones en función de la velocidad de reacción que se llamará en este caso a 1600 grados Celsius. La velocidad de reacción va a estar dada por la ecuación que se puede ver en pantalla, donde el refractario sobre la suma de la escoria más el refractario, sabiendo que la escoria más el refractario es igual a 1. Teniendo en cuenta que parámetros como la temperatura y la presión en este caso o en este modelo van a ser constantes. En el límite de la izquierda vamos a tener, inicial vamos a tener que 0% refractario y vamos a tener 100% escoria, y a medida que aumenta la velocidad de reacción hasta llegar a 1 vamos a tener 100% de refractario, 0% de la escoria. Ahora, como podemos ver en la imagen se muestra la gráfica ya como tal de los resultados. Tenemos que en la primera gráfica tenemos el porcentaje en peso de las fases, en el eje Y y en el eje X vamos a tener la velocidad de reacción que va a estar entre 0 y 1. Se puede ver también diferentes curvas que representan diferentes compuestos, entonces esta curva está representando la escoria, esta curva va a estar representando la alúmina, esta curva va a estar representando la espinel, esta curva va a estar representando el compuesto Ca6 que es óxido de calcio 6 alúmina y esta curva es Ca2 que es óxido de calcio 2 alúmina. Como podemos ver, también se van a encontrar diferentes zonas en la gráfica. Podemos encontrar una zona entre 1 y 0,88 donde van a haber 3 fases presentes, que se encontrará la alúmina, la espinela y la escoria. También que a medida que disminuye la velocidad de reacción va a estar disminuyendo la alúmina y a su vez va a estar aumentando la escoria. Ahora entre 0,88 y 0,86 solamente encontraremos 2 fases presentes, la alúmina y la escoria. Entre 0,88 y 0,78 vamos a encontrar nuevamente 3 fases presentes, la alúmina, el compuesto Ca6 y la escoria. Entre 0,78 y 0,72 vamos a encontrar nuevamente solamente 2 fases presentes, el Ca6 y escoria. Entre 0,72 y 0,60
vamos a encontrar tres fases presentes, el compuesto CA6, escoria y el CA2. Y entre 0,6 y 0,4 vamos a encontrar solamente dos fases presentes, la escoria y el compuesto CA2, y la escoria va a reaccionar completamente con el CA6 para formar el compuesto CA2. Y en la última fase, o en la última zona entre 0,4 y 0, solamente se va a encontrar presente la fase escoria. Y en la segunda gráfica podemos ver el porcentaje de peso de los óxidos en la fase escoria y la velocidad de reacción. Entonces podemos ver el porcentaje de peso de la alúmina, del óxido de calcio y del óxido de magnesio en la escoria. Una interpretación a estos datos abajo. Entonces, como se puede ver, el grado de libertad o varianza se define por la regla de fases de Gibbs. Entonces tenemos que la varianza es igual a C menos 2, C más 2 menos teta, donde C es el número de componentes del sistema, teta es el número de fases presentes en el equilibrio y 2 es el número de factores ambientales como la temperatura y presión. Como se mencionó anteriormente, la temperatura y presión en este caso van a ser constantes, por lo cual la ecuación se va a reducir a la ecuación 2 que se ve en pantalla, donde tenemos que la varianza es igual al número de componentes del sistema menos el número de las fases presentes. Cuando el sistema está compuesto por 3 componentes, tenemos que la varianza es igual a 3 menos el número de fases presentes. En este caso, el número de fases presentes deberá que ser igual o inferior a 3. Para que esto ocurra, tenemos dos posibles casos. En el primero es que la interfaz es sólido-sólido, una fase líquida en contacto con dos sólidos. Es decir, que tenemos que el número de fases va a ser igual a un líquido más dos sólidos. Vamos a tener 3 fases, por lo tanto, la varianza va a ser igual a 0, lo que nos dice que la composición del líquido va a ser constante. Y en el segundo caso tenemos una zona de reacción, la fase líquida está en contacto con un solo sólido, lo que tenemos que el número de fases es igual a un líquido más un sólido, tenemos 2 y la varianza es igual a 1, lo que nos dice que la composición del líquido no es constante, es decir, es variable. Ahora tenemos una interpretación termodinámica de estos resultados. Entonces, como podemos ver en la imagen, están los estados inicial y final de la corrosión basados en cálculos termodinámicos y se muestran en la figura 10 que se observa. Y también se puede hablar acerca de que el refractario reacciona con la escoria a producir una zona monomineral de Ca2 y Ca6 separadas por límites que desplazan gradualmente. También que el espesor de cada zona depende de los factores cinéticos. Se observa una sucesión de capas trifásicas y bifásicas en función de la velocidad de reacción. El Ca6 es más rica en la alúmina que el Ca2 y se calcula que está más cerca de la capa de aluminio. Cuando la escoria está en contacto con dos especies sólidas, el sistema se compone entonces de 3 fases. La varianza es igual a 0 y la composición de la escoria es constante, como se mencionó anteriormente. Y en cambio, cuando la escoria está en contacto con una sola fase, la varianza es superior a 0. El resultado muestra que la composición de la escoria ya no es constante y se puede constatar pues en las imágenes presentadas anteriormente. Ahora pasamos para el otro caso de estudio, que sería el mismo caso, solamente que en este sistema se añadirá una pequeña cantidad de óxido de silicio. Ahora este sistema será alúmina, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de silicio, y el porcentaje en peso del silicio va a ser el 5%. Es decir, que ahora vamos a tener 4 componentes, lo cual nos dice que la varianza es igual a 4 menos el número de fases presentes. Es decir, que el número de fases presentes tendrá que ser menor o igual a 4. Ahora, analizando las gráficas, al igual que el sistema anterior, se puede dividir la gráfica en diferentes zonas. Tenemos las mismas curvas, tenemos las mismas fases presentes. Entonces, en la zona superior entre 1 y 0,88 vamos a encontrar las mismas fases presentes, alúmina, espinela y escoria. También que a medida que disminuye la velocidad de reacción va a estar disminuyendo la cantidad de escoria, la cantidad de alúmina y la cantidad de espinela, y va a estar aumentando la cantidad de escoria. Y se puede ver para los diferentes fases, entonces entre 0,88 y 0,79 se encontrarán dos fases presentes, la alúmina y la escoria. En el sistema ya mencionado, para entre 0,79 y 0,73 vamos a encontrar aquí hay una reacción donde la alúmina reacciona con la escoria produciendo el compuesto Ca6. Entonces vamos a tener solamente dos fases presentes, la escoria y el Ca6. Ahora entre 0,73 y 0,62 vamos a encontrar solamente dos fases presentes.
que serían la fase escoria y la fase de CA6. Entre 0,62 y 0,57 vamos a tener tres fases presentes, que serían la escoria, el CA6 y el CA2. Entre 0,52 y 0,38 vamos a tener solamente dos fases presentes, que serían la escoria y el CA2. Y para límites inferiores de 0,38 solamente va a tener la fase presente escoria. Y en la segunda gráfica podemos ver el porcentaje de peso de los óxidos en la fase escoria y en la velocidad de reacción. Entonces tenemos tres óxidos presentes, que es la alúmina, el óxido de silicio, el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Entonces ahora vamos a comparar los resultados de los dos sistemas. Del primer sistema que no tenía óxido de silicio y el segundo sistema que tenía óxido de silicio. Entonces, como podemos ver, acá se encuentran los límites de las fases o de las zonas, perdón, y aquí se encuentran los límites también. Entonces, como podemos ver, hacia grandes rasgos, pues a altas velocidades de reacción se va a mantener casi constante. Cuando tenemos dos fases presentes, el rango de velocidad en este caso se aumentarán, y cuando tenemos tres fases presentes el rango de velocidad disminuirá. Es decir, en pocas palabras, que en general la adición de SI2 ensancha las capas bifásicas y estrecha las capas trifásicas. Ahora tenemos por último el último sistema, que es el de alumina, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de manganeso, óxido de hierro y óxido de hierro 3. Entonces, como podemos ver, la composición del refractario va a estar dada por 92,5% de alumina, 5% de óxido de magnesio, 1,6% de óxido de calcio y 0,9% óxido de silicio. Y que la escoria va a estar compuesta por 45% de alumina, 45% óxido de calcio, 5% de óxido de magnesio, 2,5% óxido de hierro y 2,5% óxido de hierro 3. También van a estar dadas bajo las mismas condiciones. Entonces acá tendremos 0% refractario, 100% escoria, perdón, 100% líquido, y acá tendremos 100% refractario y 0% líquido. Y los límites, que acá va a ser 0 la velocidad y acá va a estar el límite superior, que sería 1. Entonces, como podemos ver en la gráfica, a grandes rasgos se puede notar que a altas velocidades se van a encontrar presentes las mismas zonas, que serían las mismas curvas, que sería la fase alúmina, la fase espinela y la fase escoria. También que pues a medida que disminuye la velocidad de reacción van a estar disminuyendo la fase alúmina y la espinela, y va a estar aumentando la fase escoria. Y pues que básicamente va a estar reaccionando y se van a estar produciendo los mismos compuestos a lo largo de esta curva. Ahora vamos a hablar sobre la influencia de la microestructura en la corrosión. Los hormigones de espinela y de alúmina magnesia in situ son materiales heterogéneos. La microestructura resultante consiste en grandes agregados de alúmina y una matriz intergranular más fina y porosa. Para comprender los mecanismos de corrosión, es necesario examinar la microestructura, en particular los grados de composición y las fases de enlace. La mayor porosidad de... A ver, otra vez. Corte. Ahora vamos a hablar sobre la influencia de la microestructura en la corrosión. Los hormigones de espinela, alúmina, magnesia in situ son materiales heterogéneos. La microestructura resultante consiste en grandes agregados de alúmina y una matriz intergranular más fina y porosa. Para comprender los mecanismos de corrosión es necesario examinar las microestructuras, en particular los grados de composición y las fases de enlace. La mayor porosidad y textura fina de la matriz la hacen más reactiva que los agregados. En la imagen de la izquierda, la escoria se infiltra en el hormigón hasta un espesor de aproximadamente 5 milímetros. La reacción entre la escoria y la matriz produce nuevas fases. Los granos de la zona de corrosión no son atacados salvo en su superficie, donde aparece una nueva fase. Los cálculos se centrarán en la interacción entre la escoria y los componentes del refractario, ya sea en la matriz o en los agregados. Ahora hablaremos sobre la interacción entre la escoria y los agregados de alúmina. La cantidad de las fases formadas se representa en función de A,
Para un A más alto se forma alúmina con Ca6. La cantidad de alúmina disminuye y la de Ca6 aumenta cuando A disminuye. La cantidad de escoria aumenta. Una mayor disminución de A provoca la desaparición de la alúmina y la formación de Ca2. La cantidad de Ca2 aumenta, mientras que la cantidad de Ca6 disminuye hasta que desaparece por completo. Finalmente, el Ca2 es el último compuesto que se forma con la disminución de A, que disminuye con nuevas disminuciones de A hasta que es sustituido completamente por la escoria. Para un mayor A, la alúmina reacciona con la escoria produciendo 6 de alúmina más óxido de calcio, Ca6, donde entre paréntesis significa en estado sólido y entre barras significa disuelto en fase líquida. Esta reacción continúa mientras la escoria está en contacto con la alúmina, es decir, que hasta que la capa de Ca6 rodea completamente la alúmina en contacto con la escoria. Entonces, el Ca6 desempeña el papel de barrera de difusión, que lo que va a hacer es frenar la penetración de las especies líquidas. Ca6 entonces se convierte en la única fase sólida en contacto con la escoria. Su cantidad aumenta respectivamente y A disminuye. La fase líquida podría considerarse como la fuerza motriz del fenómeno de la corrosión. Al ceder Ca6 con la alúmina, la composición de la escoria varía. La fase Ca2 precipita y se hace estable en contacto con el Ca6. En el siguiente rango de A, la escoria reacciona con el Ca6, disminuyéndolo y produciendo Ca2, Ca6 más 2, óxido de calcio 3, Ca2. El Ca2 se forma mientras el Ca6 esté en contacto con la escoria. Ca2 es la última fase sólida que se forma en contacto con la fase de escoria. Este resultado puede utilizarse para explicar las microestructuras por medio de SEM observadas en una muestra refractaria corroída procedente de una almohadilla de impacto de una cuchara de acero. Las microestructuras observadas en esta imagen experimentalmente muestran la estratificación de la alúmina, Ca6, Ca2 y escoria. La zona negra, que está en la imagen de la derecha, corresponde a un agregado de alúmina electrofundida. La microestructura se compone entonces de una sucesión de capas monominerales. La textura y la forma de las capas indican claramente que los cristales se precipitan a partir de un líquido. Tanto el Ca6 de la primera capa como el Ca2 de la segunda muestran cristales bien formados. La corrosión de los agregados de alúmina puede explicarse como un proceso de disolución, precipitación, dentro de una fase líquida. Ahora con respecto a la interacción entre la escoria y la matriz. La simulación solamente tiene en cuenta la escoria y la matriz del moldeable, del hormigón. Las fases sólidas que se forman entre las interacciones de la escoria y el refractario para el mayor A son la alúmina y la espinela, compuesta por óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de manganeso o alúmina. Estos óxidos procedentes de la escoria están, por decirlo así, atrapados en la estructura de la espinela. Se observa una fuerte disminución observando de la A más alta, que resulta de la contribución de estos óxidos a la formación de las fases sólidas. Las microestructuras resultantes de la interacción entre la espinela y la escoria se observan por SEM. Se forman cristales y vidrio en la matriz. El tamaño de los cristales, de unos 10 micrómetros aproximadamente, y su forma cuadrada indican claramente que la espinela se ha cristalizado a alta temperatura, aproximadamente de 1600 a 1650 grados centígrados, en fase líquida. Los análisis indican que estos cristales contienen óxidos de hierro y manganeso que se han difundido en la espinela en sustitución de la magnesia.
Para las conclusiones, se realizaron cálculos termodinámicos desde sistemas simples hasta sistemas de escoria complicados en función de la velocidad de reacción. A. El primero muestra la formación de una escoria y 4 fases sólidas, que son alúmina, Ca6, Ca2 y espinela, que podrían coexistir en cantidades indiferentes en un sistema compuesto por capas de 3 y 2 fases. El comportamiento de la fase líquida, en función de la varianza, indicó que es la fuerza motriz del fenómeno de la corrosión. Cuando la fase líquida está en contacto con 2 sólidos, la varianza es igual a 0. En los sistemas simples, la composición de la fase líquida es constante y su cantidad disminuye. Cuando la escoria está en contacto con un sólido, la varianza es igual a 1 y la composición de la fase líquida varía para alcanzar una composición típica para producir un segundo sólido. La espinela resulta de la reacción de la matriz de óxido de magnesio alúmina con la escoria. La alúmina, el óxido de hierro, el óxido de magnesio y el óxido de manganesio de la escoria forman soluciones sólidas de espinela. Al mismo tiempo, la escoria se enriquece en alúmina y en cal, y se empobrece el óxido de manganeso y el óxido de hierro. Las capas monominerales son conformadas por las observaciones de la microestructura a través del SEM. Por último, la modelización termodinámica estaba en buena concordancia con la microestructura y tuvo en cuenta el papel desempeñado por cada óxido de la escoria y del refractario. En contacto con la escoria, el agregado de alúmina reacciona con el cal de la escoria para producir aluminatos de cal, que serían Ca6 y Ca2. En primer lugar, se formó una capa de Ca6 causada por la reacción de los granos de alúmina con la cal de la escoria. Cuando los áridos estaban completamente cubiertos por la capa de Ca6 sin contacto con la escoria, el Ca6 reaccionaba con la escoria de cal alúmina para producir Ca2. Al mismo tiempo, la matriz reaccionó con la escoria para producir espinela. Algunos óxidos de la escoria, como la alúmina, el óxido de hierro, el óxido de magnesio y el óxido de manganeso, participan en la formación de la espinela y pasan a formar parte de la estructura. Muchas gracias.